Bienvenidas a la clase de hoy. Hoy queremos terminar de ver esta mirada alternativa de Ismael. Hemos hablado mucho de Galut Ismael, del exilio de Ismael, hoy en día entendido como el Islam, la nación árabe, y nos centramos en lo negativo, en lo apocalíptico, en lo escatológico, el final de los tiempos, y va a ser el peor de los exilios, y todo eso continúa siendo cierto. Lo que queremos tratar de hacer en las últimas clases, la anterior y esta, es ir un poco más allá y tratar de ver el origen de todo. Tratar de ver el origen de este conflicto, cómo se gesta, qué podemos aprender, qué podemos rescatar y cuál es el futuro, relacionándolo también con la figura de Ketura. Y vamos a decirlo así, si las últimas clases del exilio de Ismael o las primeras tenían una lectura que podría ser más compatible con una visión de derechas, por así decirlo, ¿no? Que se fija mucho en que es la seguridad y en la problemática de los árabes y del Islam y lo negativo acerca de ellos. Estas clases serán más compatibles con la visión de la izquierda. Trata de ver un poco más allá el origen, el conflicto, el aspecto positivo, lo redentivo. Y realmente ninguna visión de forma independiente es real. Ni la izquierda tiene la verdad, ni la derecha tiene la verdad. Como sabemos en la Kabbalah, el árbol de la vida tiene tres ejes: derecha, izquierda y centro. Centro porque integra. Integra el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, una lectura cabalística de la política sería esa. Hay chispas de verdad en ambas ideologías, en ambos campos, y hay que rescatar las chispas y sacar las clipot. La izquierda tiene mucha clipa, la derecha tiene mucha clipa, y hay que sacar la clipa y rescatar la chispa. Esto puede ser difícil para algunas personas que están muy acostumbradas a pues tener una visión muy dicotómica de o esto o lo otro, pero la Kabbalah rompe con esos moldes y en última instancia nos lleva a la unidad. Sí. O sea, estar en la derecha o en la izquierda eso es fragmentación, es división. Y como dijo Rav Gottlieb en su entrevista que le hice, es abodazara, es la idolatría. Porque no logras ver la divinidad en el otro lado, o la otra persona, o la otra ideología. Y obvio que Dios está en todo. Así que hoy vamos a tratar de aplicar un Ain Tová, un buen ojo más compasivo a Agar e Ismael, sin justificar tampoco lo que hacen y quiénes son y sus malas conductas, pero sí tratar de entender el origen y cómo, llegando al origen, y es un poco terapéutico también la clase de hoy, podemos entender el origen del trauma, del dolor, y entendiendo el origen del trauma podemos también pues vislumbrar cuál es la sanación a este conflicto, porque ese es el punto. Yo no quiero que nos quedemos. O sea, yo no quiero venir aquí y deciros, Galut de Ismael, exilio de Ismael, fin del mundo, sufrimiento, peor que el holocausto, terrible, mal. Hay algo de eso, no digo que no, pero el mensaje tiene que ser redentivo, sí, de redención, de Tikkun Olam, de sí, va a haber un momento muy complicado con Galut Ismael, inició ya desde el 48 y se va a poder incluso peor, pero a partir de ahí es que se revela una luz, ¿sí? Y la luz del Tikkun Olam eh, va a acoplar, va a integrar también a Ismael, ¿sí? El objetivo no es exterminar a Ismael, ni mucho menos, sino reintegrarlo a la luz. Así que ese va a ser el vibe, las vibras, el estilo de la clase de hoy. A continuación de la anterior. Entonces, Amén. toda. Entonces acabamos con la clase anterior, el Ramban, no sé si os acordáis, un Ramban muy, muy fuerte, que, bueno, lo vamos a ver después, lo voy a traer después. Vamos a retomar el pasuk, el versículo, que decía que Sara afligió a Agar. ¿Por qué Sara afligió a Agar? Porque Agar se enalteció ante Sara, la despreció al quedarse embarazada de Abraham en la primera noche, y Sara tenía 10 años sin tener hijos, bueno, tenía más de 10 años sin tener hijos con Abraham, entonces la despreció, a lo cual Abraham se desentendió, dejó a Sara emocionalmente desatendida, no acompañada, y todo ese dolor Sara lo volcó en afligir a Agar.
Entonces, el uso del término aflicción es ya grave en sí, ya es muy intenso porque se usa pocas veces en la Torá y suele ser en relación a la aflicción que el pueblo de Israel sufriría en Egipto, lo cual es interesante porque Agar misma es oriunda y original de Egipto. Si nos dice el Midrash que Agar era la hija del faraón, el faraón la entregó a Abraham cuando vio los milagros que, que- que- que ocurrieron en su casa mediante Sará y dijo, mejor que mi hija sea sierva de Abraham que princesa de Egipto. Entonces, Sara aflige a Inui, Inui es el término en hebreo, Inui con Ain, aflige a Agar, y ese término lo vemos repetido con el pueblo de Israel en Egipto, lugar del cual es también Agar, procede de ahí. Entonces, es un término duro, el de aflicción, ¿sí? Ahora es importante también decir que una visión es que Agar actuó por venganza, otra es que lo hace para corregir, para guiar a Agar por el camino correcto y la ley le permite hacerlo. O sea, no es que a Sara hizo algo que estaba mal de acuerdo a la halajá, a la ley judía, se puede, sí, se puede. Hay que tener en cuenta también, cuando digo que se puede, hay que tener en cuenta el contexto, es otro mundo, es otro universo, no es nuestro mundo, no son nuestros códigos ético-morales. Nuestro mundo, gracias a Dios, bueno, no en todo el mundo, en el primer mundo no hay esclavitud como en aquella época, entonces es algo que, gracias a Dios, nos parece algo muy anacrónico y muy incorrecto. En aquella época era lo normal y había toda una serie de conductas relacionadas al respecto y se podía afligir a un esclavo si éste pues osaba despreciar a su maestro, a su dueño, a su dueña en este caso. Pero por ser Sara quien es y por ser la matriarca del pueblo de Israel y la grandeza espiritual que tiene, no debería de haber hecho eso. Es una acción altamente cuestionable y no apropiada para el nivel que ella ostenta. Bueno, de acuerdo a estas tres opiniones de los sabios, de diferentes comentaristas que nos vienen a revelar la Torah oral, el sentido de la Torah dentro de la Torah escrita, cada uno nos explica por qué lo que hizo Sara, pues cuál era su intención. La primera es que quería someterla, o sea, quería realmente romper el espíritu libertario de Agar, diciéndole, recordándole, eres esclava, no te vengas arriba, yo te he entregado, como era una práctica común en el código de Hammurabi, creo que se llama, se aparece de establecida esta ley de que cuando una señora no puede tener hijos, entonces mediante la sierva es que va a construir y se va a tener ella, la señora, hijos, y Agar se lo ha creído, se cree que ahora ella es la señora, y Sara le viene a decir, no, o sea, para eso la somete, para eso la aflige, para someterla y que entienda que ella sigue siendo una esclava sierva de Sara, no es la esposa de Abraham. El Sforno toma una postura que hoy en día podría considerarse muy de derechas, que es Sara actuó para establecer un precedente y una disuasión futura contra los futuros enemigos de Israel. Sí, cuando digo que es de derechas no digo que esté mal la visión. En sí, o sea, tiene una lógica y sobre todo en la región en la que nos encontramos. O sea, si Agar ahora desprecia a Sara o daña a Sara, ¿quién, es decir, a Israel, quién dice después que no vayan a levantarse otros enemigos, se vayan a hacer algo peor incluso? Entonces, Sara tiene que actuar y establecer un precedente, una advertencia, disuasión para futuras generaciones para que entiendan lo que ocurre a quien desprecia a Israel y que tengan cuidado. Sí, y se basa en un versículo de Isaías, donde dice, y vendrán a ti encorvados los hijos de tus opresores, y se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban, y te llamarán ciudad del eterno, Sión del Santo de Israel. O sea, hay un valor en que Israel pues tome esas medidas disuasorias para encorvar a sus enemigos y que no vuelva a pasar lo mismo. Ok. Rabbi Ovadia Bartenura nos dice que conforme a la ley, Sara no había hecho nada malo. Entonces, ese es el punto. O sea, Sara realmente no hizo nada malo de acuerdo a la ley, pero Sara es Sara. Es la matriarca del pueblo de Israel. Y Abraham es Abraham. Y se espera de ellos a una conducta extra, de fasidut, de devoción, más allá de la ley. Entonces, no era apropiado, aun cuando estaba justificado legalmente, no hizo nada malo legalmente, pero debería haber actuado de una manera Sorry, sorry, más sorry, pasiva. Un segundo, sorry. vamos a apagar los micrófonos. Participantes, método. Ok. Ok. Entonces, tendría que haber aplicado una compasión mayor hacia Hagar. ¿Qué dice el Radak? Radak es otro comentarista.
Es un poco duro el Radak. El Radak y el Ramban son los dos principales comentaristas que van a criticar pues esta conducta de Sara. El Radak dice, y Sarai la afligió. Sí, ese es el versículo, y Sarai la afligió. Y el Radak pues pone de manifiesto la sabiduría que no está escrita en la Torah escrita, pero que se nos revela en la Torah oral. Dice, y Sarai la afligió. Es decir, comenta el Radak, actuó con ella, con Agar, con excesiva dureza y la trató con crueldad. Es posible que la golpeara y la maldijera, porque obviamente el texto no te revela directamente lo que es, pero nos dice el Radak que golpes, maldiciones podían haber habido por ahí, y que ella, Agar, no pudiera soportarlo y por eso huyó de ella, de Sara. Y Sarai no actuó en esto con la medida de la moral ni con la medida de la piedad, ¿sí? No actuó con la medida del musar, de la moral, porque aunque Abraham le perdonó su honor y le dijo, haz con ella lo que bien te parezca, ella debía haber contenido su mano por respeto a Abraham y no haberla afligido a Agar. Y tampoco con piedad, ni con un alma noble, pues no es correcto que una persona haga todo lo que esté en su poder contra quien está bajo su autoridad. O sea, se le fue la mano. Aun cuando a nivel de la halajá es correcto, en ese contexto histórico, de nuevo, aplicado a la relación amo-siervo, pero no es correcto que una persona haga todo lo que esté en su poder contra quien está bajo su autoridad. O sea, Agar está bajo la autoridad de Sara. Sara es su dueña, su ama. No es correcto que ella use un excesivo poder contra Agar, aun cuando Agar, pues, se lo ha buscado, diríamos, ¿no? Pues le ha dado un pretexto a Sara para actuar, pero hay un uso excesivo de ese poder, de esa fuerza contra Agar. Dijo el sabio, o sea, dice Radak parafraseando al sabio, que es un dicho, cuán bello es el perdón cuando uno tiene el poder de actuar y no lo hace. O sea, aquí está hablando de perdón, quiere decir que hay algo para perdonar, porque ha habido una afrenta. Pero qué bueno es perdonar cuando tienes la capacidad de actuar, o sea, de vengarte y no lo haces. Y lo que hizo Sarai, continúa Radak, dice, no fue bueno a los ojos de Dios, como se deduce del mensaje del ángel a Agar, porque el Eterno escuchó tu aflicción. O sea, cuando Agar se escapa porque Sarai la aflige, se encuentra un ángel, lo cual también demuestra el nivel espiritual de Agar. Agar ve ángeles, y ángeles del Eterno que le hablan. Y entonces le dice el ángel del Eterno, Dios ha escuchado tu aflicción. O sea, hay una escucha del dolor, de la opresión de Agar, lo cual demuestra que en cierto sentido no fue bueno a los ojos de Dios esa aflicción que Agar ha sufrido, y le responde con una bendición en el momento del sufrimiento. ¿Sí? Le bendice a Agar, el ángel del Eterno, Hashem, le bendice a Agar. Y Abraham no impidió a Sarai afligirla, aunque le resultó desagradable por causa de la paz en el hogar. O sea, Abraham no quería tener problemas con Sarai. Abraham tiene una visión muy bastante pasiva y dice, bueno, no me quiero meter en problemas, que Sara haga lo que quiera. Y este relato dice, entonces dice el Radak, ¿para qué está escrito esto entonces? O sea, ¿para qué la Torah? Lo cual es interesante porque o sea, los judíos y yo como judío hasta que gracias a vosotros, a vosotras, me digné a profundizar en esto, pues leía cada año la parashá y llegaba a la porción semanal de Agar y de Sarai y de Abraham. Y dice, bueno, está bien interesante el culebrón, no tiene mucho que ver conmigo, Abraham, Sarai, lo que pasó allá, pasó allá. Pero no, o sea, tiene que ver con nosotros. O sea, la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué la Torah? Porque sabemos que la Torah, todo lo que escribe es para nosotros. No es un libro de historia, no es un libro de biología, no es un libro de psicología, es un libro de una instrucción espiritual, obviamente de preceptos, pero también ético y moral. Entonces, ¿para qué está escrito esto? Dice el Radak. Y este relato fue escrito en la Torah para que la persona adquiera de él buenas cualidades y se aleje de las malas. O sea, para que aprendamos los errores de Abraham, de Sara, respecto a Agar. También Agar tiene sus errores. Sí, obviamente no estamos diciendo que todo está bien con ella. Antes de continuar con este fascinante tema, quiero compartirte algo muy breve. En la Academia Tikkun Olam exploramos los misterios de la Kabbalah basándonos en las fuentes originales del hebreo con un enfoque de estudio metódico profundo y riguroso. Ofrecemos clases en vivo que además quedan grabadas para los alumnos junto con materiales complementarios y el acceso a una comunidad exclusiva. Descubre más en el enlace de la descripción y si te gusta este contenido, no te olvides suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, volvemos al tema. Ok, entonces el Baraturim, otro comentarista semejante, va a hacer un comentario bastante similar al Ramban que vamos a ver ahora, en la siguiente diapositiva. El Baraturim lo que viene a decir es establecer una conexión
Así como Agar huyó de delante de Sarai, como dice el versículo, que está escrito, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes, de dónde vas? Y ella respondió, huyo de Sarai, mi señora. O sea, así como el nivel de aflicción de Sarai fue tal que provocó la huida de Agar, establece una conexión el Baal HaTurim y comenta que por eso es que en el futuro el pueblo de Israel, los descendientes, van a experimentar en la historia futura algo similar: exilio, persecución e huida delante de Ismael. Sí, porque Sarah hizo huir a Ismael, por eso Israel huyó de él. ¿Ok? Entonces, lo que llamarían los budistas el karma, o en hebreo es midah keneged midah, es medida en correspondencia a la medida, o sea, la misma medida que tú te comportas con el prójimo, entonces así se comportan contigo. Ok, y este es el Ramban, que lo repetimos, pero bueno, ya lo vimos, pero lo vemos de nuevo, porque es bastante duro, pero importante. Y Sarai la afligió, ese es el versículo, comenta el Ramban, y ella huyó de su presencia. Nuestra matriarca pecó. O sea, hay que tener un nivel alto para decir de una matriarca que pecó, la verdad. Pero el Ramban puede hacerlo. ¿Sí? Ramban con N. El cabalista, no el racionalista Rambam con M, con N. ¿Sí? Entonces dice, nuestra matriarca pecó en este afligimiento. Y también Abraham, al permitir que se hiciera así, pues Abraham tampoco está haciendo nada. Sé que la culpa es de los dos. El pecado es doble, de Sara y de Abraham. De Sara por hacerlo y Abraham por permitirlo. Y Dios escuchó su aflicción. ¿De quién? De Agar. Y le dio un hijo que sería un hombre salvaje, un pere Adam. O sea, la aflicción genera y gesta el salvajismo de Ismael. Y por consecuencia de toda su descendencia. Ismael es el arquetipo, el patriarca de la nación árabe, del Islam. Entonces, por cuanto que Sara afligió a Agar, por cuanto que Agar despreció a Sara y Abraham no hizo nada, y de acuerdo a la halajá estaba bien, no hizo nada incorrecto a nivel legal, pero se esperaba de Sara un nivel más elevado, entonces escucha Dios la aflicción de Agar y le da un hijo salvaje, un hombre salvaje, un pere Adam, para afligir a la descendencia de Abraham y Sara con todo tipo de aflicciones. O sea, es tremendo lo que está diciendo. En otras palabras, todos los sufrimientos que estamos sufriendo desde siempre, no únicamente del 48, ya de antes Ismael viene afligiendo a Israel, es porque Sara y Abraham pecaron, uno al permitir y el otro al afligir a Agar en el contexto de que había ocurrido. O sea que el Rambán nos está enseñando medida por medida, midah keneget midah. Abraham y Sara afligieron o permitieron, en el caso de Abraham, la aflicción a Agar, la descendencia de Agar afligirá a su descendencia. O sea, hay una conexión esencial entre el sometimiento o la aflicción y la generación, la gestación de la violencia. Y de nuevo, no es para justificar que esté bien y que nos lo merecemos, y no es tampoco romantizar ahora al Islam y a los árabes, entonces, no. Pero, pues hay un contexto, hay un origen a todo esto. Y el origen podemos también luego ver cuál es la solución, ¿sí? Pero lo que el Ramban creo que nos ayuda un poco es a sacarnos esa mirada de buenos y malos, blanco y negro, y hacer algo que es muy difícil, sobre todo hoy en día, en el conflicto, que es ver el lado humano de Ismael y de Agar. Y ver o tratar de entender de dónde viene incluso su violencia, ¿sí? No justificar la violencia y hay que actuar contra la violencia. No hay ninguna virtud en dejarse matar, ni mucho menos. Hay que responder y hay que hacer guerra, sí, pero no puede venir esa respuesta militar desprovista de una mirada espiritual que trata de decir, un momento, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué Dios quiere de nosotros? Pregunta más importante, ¿qué Hashem quiere de nosotros con Galut Ishmael? Y este Rambán nos da aquí un toque de atención. La aflicción a Agar provoca el salvajismo, llámase la violencia desmedida de Ismael para afligir a Israel. Pero bueno, más adelante vamos a dar una lectura más, con un mayor énfasis en este punto. Todavía hay un hidush más que queda que quiero, una novedad que quiero rescatar ahora. Luego volveremos a este punto.
Entonces, algo también que no se entiende demasiado es que cuando Agar escapa de Sará, porque de nuevo Sará la aflige y Agar se escapa, entonces se encuentra con un ángel, ¿sí? En el desierto, en un oasis. Y le dice el ángel al lado del agua, lo cual es interesante porque hay una conexión entre el agua y la vida, y la fertilidad, y pues el tener un hijo, lo cual es interesante, simbólicamente hablando, ¿no? Porque ya se escapa en un desierto, por cierto, se escapa de camino a Mitzrayim, a Egipto, quiere volver a Egipto. El ángel luego le dice, no, regresa, no puedes venir, no vuelvas a Egipto, vuelve con Sara. Pero ella se va y está en el desierto. El desierto es un lugar pues de no vida, de sufrimiento, de desolación, pero encuentra un oasis, que es un lugar de vida en medio de ese sufrimiento, y ahí le dice el ángel del Eterno, estás embarazada y vas a dar un hijo y lo voy a bendecir, porque Dios ha escuchado tu aflicción. Ahí Agar es vista, se alegra, bendice, porque Dios la escucha. ¿Sí? Ahora, lo interesante es, y esto es es un nivel de estudio de Torah, ¿sí? Es forma de estudiar Torah, que los sabios dicen, un momento, ya va, pero ¿cómo que está embarazada? Ya sabemos que está embarazada. O sea, no es algo nuevo. Si ya está embarazada, ¿por qué le dice el ángel, estás embarazada? Ya sé que está embarazada. Lo sé porque por todo este problema es que hemos acabado aquí, porque se quedó embarazada. ¿Sí? ¿Me entendéis la pregunta? O sea, Agar se embaraza, desprecia a Sara, Sara la aflige, Agar se escapa, se encuentra un ángel en el desierto y el ángel le dice, estás embarazada. Pero de nuevo, cuando la Torah nos dice algo hay que preguntarse, pero no hay ninguna palabra redundante. Entonces, ¿por qué la Torah me dice algo que ya sé? O sea, también lo sabe Agar que está embarazada. Si no, no hubiera ocurrido todo esto, ¿verdad? ¿Entendéis la pregunta? Entonces, ¿por qué nos repite que está embarazada? ¿Qué quiso comunicar realmente el ángel con estas palabras? Entonces hay dos opciones. La primera es como dijimos en la clase anterior, no sé si os acordáis, que Rashi trae el Midrash, que abortó. Debido al un Ainara, al un mal de ojo que le echó Sara, abortó, que imagino que sería parte del Inui, de la aflicción. Hay otra opinión, que es que fue la aflicción física, del trabajo o de los golpes, no sé qué pasó allá, pero que eso provocó el aborto. Sea un mal de ojo o sea la aflicción física a la cual se metió Sara a Agar para someterla, Agar abortó al hijo. Y entonces, pues mayor sufrimiento, ¿no? Más aflicción todavía. Se escapa sin su futuro hijo. Y ahí el ángel le dice, vas a tener un hijo. O sea, obviamente pues en medio habría tenido otra relación con Abraham, ¿no? Pero vas a tener un hijo. Ok. Entonces, cuando el Rambán dice, pues acordémonos, ¿no? Que el Rambán dice, y Dios escuchó su aflicción y le dio un hijo. ¿Sí? Le dio un hijo. ¿Qué quiere decir le dio un hijo? Ya le dio un hijo desde el principio. No. Ahora le dio otro hijo. Porque el anterior, por Sara, lo abortó. Sara le dio otro hijo. Y este hijo que le dio, este va a ser un Pere Adam. Porque el otro lo abortó. Y el nuevo se va a encargar de hacerle pagar a Sara, a su descendencia, a Isaac y su descendencia, la aflicción de Agar, de su madre. ¿Sí? O sea, no es el mismo hijo del cual Agar estaba embarazada desde un inicio, antes de la aflicción. Esa es una opción. Otra opción no es que hubiera abortado a causa de la aflicción, sino que algo espiritualmente, llamémosle emocionalmente, de hecho, bueno, hoy en día se sabe que el proceso de gestación de una mujer, lo que ocurre con el feto, y esas sustancias que ingiere o niveles de estrés a los cuales se somete, pueden condicionar los estados emocionales y psicológicos del bebé por toda la vida. Condicionar, no quiere decir determinar, pero condicionar. Entonces, tampoco esa sería una interpretación interesante. La segunda, que no es que perdió al bebé y Dios le dio otro bebé que este iba a ser un perada, un hombre salvaje, sino que es el mismo bebé, no abortó, ¿sí? Pero la aflicción de Sara transforma por completo a este bebé, a este feto, ¿sí? Lo daña emocionalmente, lo daña espiritualmente y lo convierte en perada. Tenía el potencial de ser algo diferente, pero ahora va a ser perada. Activad los micrófonos y decidme si me habéis entendido. Las dos opciones. Si no, lo repito. No hay vergüenza, ¿eh? Dice el Sí, que se el que tiene entendió. vergüenza no Sí, se entendió.
Se Perfecto, entendió muy claro. muy bien. Pues esas son las dos opciones. Aquí podemos preguntarnos también otra cosa. ¿Por qué Abraham está tan obsesionado, por así decirlo, con Agar y con Ismael? A tal punto que ya vimos los versículos, y si no, pues miradlo en las clases anteriores, abrir el Jumash, abrir la Torah, que Dios le dice, después de todo esto que pasa, después de esto, ¿sí? Le dice, ahora sí, Abraham, yo te cambio el nombre, ahora tú vas a ser Abraham con Hey, tu esposa Sarai va a ser Sara con Hey, y Sara va a tener un hijo. Y uno esperaría que Abraham empezara a dar saltos de alegría y decir, oh, por fin, Sara y yo vamos a tener un hijo. Pero lo primero que dice es, Lo Ishmael y faneja. Ojalá que Ishmael iba delante de ti. Entonces no se entiende nada. O sea, el hijo designado para continuar tu descendencia es Isaac, es de tu esposa, no de tu sierva. ¿Por qué no te alegras? Lo primero que dice es, Lo Ishmael y faneja. Entonces hay que entender esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó realmente? Y no es algo que si no, o sea, si no hubiera profundizado para hacer esta clase, yo tampoco me hubiera enterado. Pero está en el Pshat de los Pesukim, está en el sentido literal de los Pesukim. Tampoco es algo de Sod, no es un gran secreto cabalístico. O sea, ¿qué está pasando aquí? Zoom out. Vamos a verlo todo desde arriba, visión de águila. Sara no tiene hijos y quiere tener hijos con Abraham. Abraham sí tiene promesa de tener hijos. Dios le promete a Abraham que él va a tener hijos. A Sara en ningún momento se le promete, de hecho es parte de la queja de Sara a Abraham. Tú no rezas por mí. Dios te promete cosas, qué lindo, y tú te quedas callado y no me recuerdas ante el Eterno. O sea, desde ahí Sara ya se siente no acompañada. Aparte que Abraham la entrega, dice, es mi hermana cuando va a Egipto para que no lo maten y deja que Sara se la rapte el faraón. 2 veces eso ocurre. También el Ramban ahí critica a Abraham. Entonces Sara no se siente acompañada, no tiene hijos, por lo tanto ofrece esta práctica muy común en aquella época, como vamos a ver más adelante con Rachel y Lea, que lo van a hacer con sus siervas, también van a entregarlas a Jacob para que Lea y Rachel tengan esos hijos mediante ellas. Entonces, no es algo tampoco tan raro en la época, era algo muy normal. Incluso hoy en día, ¿no? Ocurre esto, hay vientres de alquiler que se llaman, ¿no? Vientres de alquiler. Pues miradlo como los vientres de alquiler de la época. Por eso dice el Tanaj, la Torah, que yo te entrego a mi sierva y me voy a construir a través de ella. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo será en realidad? Que Abraham, tú y yo, ¿sí? Necesitamos alguien que continúe nuestra labor espiritual, nuestro proyecto espiritual. No olvidemos que Abraham tiene el proyecto y de gestar al pueblo de Israel junto con Sara. Viene, él trae a la humanidad la noticia de la visión del monoteísmo, de un solo Dios, de Hashem Echad, de la unidad, con todo lo que eso implica, en contra del paganismo, en contra de la idolatría. Esa es una misión titánica. Pero si él muere sin un continuador, sin alguien que pueda, pues, acabar de manifestar su visión, pues, ¿para qué sirvió? Ellos han convertido a miles o decenas de miles de personas, pero necesitan a alguien que continúe con esa labor. Entonces, Sara dice, yo no puedo tener hijos, pero mi sierva puede tener hijos. Te doy a mi sierva y será nuestro hijo Abraham, tuyo y mío. Y él va a ser el que vaya a continuar, pues, el pueblo de Israel, quien va a continuar nuestro proyecto espiritual. Porque por la edad avanzada que yo tengo, ya no puedo. Ya estoy anciana, no tengo. No menstruo. O sea, es imposible concebir naturalmente. ¿Ok? Abraham acepta la propuesta y Agar queda embarazada. Todos se alegran. ¿Por qué se alegran? Porque por fin Sara va a poder tener un hijo mediante Agar. Entonces, cuando se queda embarazada, ese hijo es el futuro del legado espiritual que tanto habían esperado. Dice el Malvin, es otro comentarista de la Torah. Entonces pensó que lo mejor sería que tomara su sierva, se está hablando de Sara, ya que el hijo que naciera de ella sería siervo de Sara y pertenecería a ella y sería considerado como su propio hijo, ¿sí? Por las leyes de esclavitud que regían en esa época. Esa es la lógica. Si mi sierva tiene un hijo con mi esposo, entonces el hijo es mío, porque la sierva es mía, entonces el hijo es mío. Y por eso dijo, me edificaré a través de ella. O sea, la lógica es que el hijo de Agar iba a ser de Sara y ese hijo iba a ser el siguiente, pues, patriarca, llamémosle, de Israel. Pero
Cuando Sara aflige, cuando Agar se enaltece, desprecia a Sara, Sara va a Abraham, Abraham no hace nada, Sara proyecta todo su dolor en Agar, intenta corregirlo, intenta someter todo lo que ya sabemos, y ahí la aflige, ahí eso cambia todo, ¿sí? O bien porque aborta y luego, luego se gesta, concibe otro hijo, o porque es el mismo hijo que no abortó, pero la aflicción lo que provoca espiritualmente es introducir en la ecuación pues, una medida de violencia y de venganza por parte de Agar y su descendencia. Entonces, en un inicio todo era correcto. Sara entregaba a Agar y debía haber sido ese niño pues hijo de Sara y de Abraham. Pero cuando es afligida Agar, este hijo ya no puede ser el heredero del legado espiritual de Abraham y Sara. Ahora hace falta Isaac, porque este hijo ya, pues ya no, se ha roto esta dinámica, ya no sirve, ¿sí? Ahora es hijo de Agar. Y este hijo de Agar va a ser un Pere Adam, como dice Ramban, destinado a la función de hacer pagar a la descendencia de Sara por esa falta de ética y moralidad, que de nuevo, de acuerdo a la halajá, estaba bien, no incumplió nada a nivel legal, pero se espera de Sara y de Abraham un nivel mucho más allá. Entonces, la aflicción de Sara hacia Agar transforma por completo el destino de Ismael. O sea, lo transforma en Ismael. Si no se hubiera llamado Ismael, Ismael es el nombre que recibe después de la aflicción, que es Ismael, escuchar la aflicción. Aquí no, aquí, si me vais a preguntar después, entonces, ¿el hijo de Agar tendría que haber sido Isaac? Pues imagino que sí, porque de nuevo Ismael es el alter ego que cobra después de la aflicción. De nuevo, Ismael es que Dios escuchará tu aflicción. Sin aflicción no hubiera sido Ismael. De todos modos, también más adelante os digo que no hay errores. O sea, no es que, bueno, y si no, entonces tendría que haber sido algo diferente y esto pasó por un error y vaya, pues qué mal, esto por el error de Sara. No hay errores, igual que la ingesta del árbol del conocimiento no fue un error. Forma parte del tikkun. O sea, incluso esto forma parte del tikkun olam. Que se geste Pere Adam, que se geste el hombre salvaje, que se geste Ishmael, que sea el último exilio, el más duro de todos, forma parte del tikkun olam. Si lo vemos en una visión micro, es un error y es una falta y es un pecado, pero si lo vemos con una visión global de tikkun, los errores que hay en el Tanaj también forman parte del tikkun olam. Ok. Y recordemos el Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 32, que dice Ismael, ¿qué es Ismael? Porque en el futuro el santo bendito sea, escuchará los lamentos del pueblo de Israel. Ismael, escuchará. O sea, es esa pregunta, ¿no? Porque si es que Ismael se llama Ismael porque Dios escucha la aflicción de Agar, de su madre, entonces tendría que haber sido llamado Shamael. Por eso es importante estudiar Torah en hebreo, para entender estas preguntas. Ismael quiere decir en hebreo, Ishmael, es un constructo gramatical futuro. Ishmael, escuchará. Pero ya va, que escuchará. Escuchas ahora. Estás escuchando mi aflicción, Dios. Sí, podría decir Agar. ¿Por qué llamas a mi hijo que escucharás? Di que has escuchado. Shamael. Shamael. Tendría que haber sido llamado. No, Ishmael, dice Midrash, porque además de Dios escuchar la aflicción de Agar, también escuchará la aflicción de los hijos de Israel en la tierra de Israel, en los últimos, los días últimos, cuando Ismael aflija al pueblo de Israel, al final de los tiempos, ¿sí? Al final de los tiempos. O sea, es muy explícito el Pirkei de Rabbi Eliezer, lo que estamos pasando hoy en día. Por eso se llama Ismael, como está escrito, Dios escuchará y le responderá. ¿A quién? También se refiere al pueblo de Israel. Dios escuchará y responderá al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Abraham pide por Ismael? Volvemos a la pregunta, ¿por qué cuando se le anuncia a Abraham de que Isaac va a nacer, lo que dice es, pero que Ismael nazca delante de ti? Uno, podremos decir porque Abraham no sabe, o Agar no le ha contado toda la verdad de su encuentro con el ángel. Le dijo la parte bonita de que fui bendecida y demás, pero a lo mejor o le ocultó la parte del Pere Adán, del hombre salvaje, lo cual por completo descarta que sea, pues, que sea el continuador del legado espiritual de Abraham. Un Pere Adán no, un hombre salvaje que se dedica únicamente de acuerdo a Rashi, a robar y a las guerras, pues no puede ser el legado de Abraham. Y eso, pues, Agar no se lo dijo. Entonces, Abraham todavía no sabe este dato de información. Es una posibilidad. Y él sigue con
opción primera de que sí, de que a pesar del entuerto que ha habido entre Sara y Agar, pero bueno, Sara, no, o sea, este es el hijo, este es mi primogénito, este es mi continuador, es el de mi legado espiritual, y este tiene que ser. De alguna forma le está diciendo a Abraham a Dios, Dios, está bien, muchas gracias, no hace falta. No hace falta que vayas tan allá para hacer un milagro sobrenatural, de que Sara que ya es anciana y yo que soy anciano, que tenga un niño. No, no hace falta, ya está, Ismael, está todo bien, todo va bien. Ismael puede continuar el proyecto, no hace falta. ¿Sí? Es un poco lo que venía a decir. Dice el Radak, el comentarista, a lo que Abraham dice, y dijo, ojalá viva Ismael, Lu Ismael y faneja, dice, es decir, o sea, parafraseando a Abraham, basta con lo que ya me diste con Ismael. Es suficiente, ya tengo a Ismael, porque me siento pequeño frente a tanta bondad. Ya no necesito más. Gracias. Es suficiente con Ismael. Mucha bondad, Dios. No hace falta Isaac. Es duro decirlo, pero no, así está escrito. Que tú me dices, o sea, me siento pequeño frente a tanta bondad que tú me dices que aún harás más conmigo. O sea, ¿qué? Otro hijo de Sara, más un milagro, que tenga un hijo ella que ya no menstrua, y yo que soy viejo. No, ya está. Mucha bondad, tranquilo, Dios, está bien, relájate. Ismael, es suficiente con lo que me diste y que él viva. Quiere decir, una buena vida con bendición y fecundidad y con él cumpliste. Y dice, y con él, o sea, Abraham está con la copla, él pensando que la promesa que Dios le hace a Abraham, de tu descendencia daré esta tierra, ¿qué tierra? Tierra de Israel y todo el legado. O sea, dice, y con él, con Ismael, ya cumpliste tu palabra conmigo cuando dijiste a tu descendencia dar esta tierra. E Ismael es mi descendencia, dice Abraham. ¿Sí? A lo cual Dios literalmente después, el siguiente versículo, tiene que decir, ok, Abraham, ok, te escucha respecto a Ismael, también a él lo he bendecido y saldrán de él 12 príncipes y demás, pero que te quede claro, Sara va a tener un hijo, es Isaac, y él será tu descendencia. O sea, blanco sobre negro, literalmente está escrito en el siguiente versículo, que Dios le dice, ok, te escuché, pero no. Isaac va a ser tu descendencia. No te confundas, Abraham no es Ismael, no es Ismael. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el plan era que si Ismael fuera el Isaac, ¿sí? Y Abraham no sabía esto del pre-Adán. Entonces él pensaba que pues era Ismael. Pero como ya vimos, la aflicción trastocó emocionalmente, espiritualmente, energéticamente a este hijo de Agar y ya no sería de Sara, sería de Agar para hacer pagar a Sara y a su descendencia a Isaac por todo lo que ocurrió. Y esto se conecta con los midrashim anteriores que no voy a traer hoy, que ya lo trajimos en las clases anteriores, de cuando Sara vio que Ismael Metzahek, ¿os acordáis? Metzahek, que estaba jugando, tres opiniones, abodazara, idolatría, gluyarayot, relaciones ilícitas, abusos y Shifijut Damim, asesinato y quería matar a Yitzhak, que lanzaba las saetas de fuego, las flechas de muerte y se reía, luego hacía como que no era él, ¿sí? Eso ya pues ya lo trastoca todo. Bueno, y eso también se conecta con el Zohar que vimos en las clases anteriores, del lamento de Rabbi Hilla, que dice, ay del momento en que Sara era estéril y no tenía feto, ay de ese momento. Porque si no hubiera no hubiera sido estéril, pues no habría tenido que entregar a su sierva Agar y Agar no se hubiera enaltecido sobre Sara y no la habría despreciado y Sara no la habría afligido y entonces no hubiera nacido Ismael, quien está destinado a afligir a la descendencia de Israel. O sea, en el Zohar se lamenta o sea, de la gravedad, de lo turbio, de lo oscuro que va a ser este Ismael para el pueblo de Israel. Ok, lo cual recordemos que hay cuatro exilios, cuatro situaciones muy duras para Israel. Egipto es la raíz, no se considera ser arquetipo. Oficialmente tenemos a Babel, Persia, Grecia y Roma. En Babel y en Roma se destruyen los dos templos y en Roma ya salen al exilio durante 2000 años, que es un exilio muy, muy prolongado. Y estos exilios tienen la función de rectificar los daños espirituales causados por Adán Rishon. Pero el quinto, como si fuera, es importante como si fuera, nos lo podríamos haber ahorrado si Sara no, y Abraham no hubieran actuado de esta manera con Hagar, y ese es el exilio de Ismael. De nuevo, digo como si fuera porque en última instancia tenía que haber pasado, ¿sí? Y forma parte del Tikkun. Pero en una visión micro, no fue decretado desde un inicio de la creación. De hecho, cuando iniciamos con Bereshit veremos que hay un Midrash que habla de los 4 exilios que están aludidos en el segundo versículo de Génesis,
el Tov, el Vo, el Hoshech al Peneteón, la causa, la confusión, la oscuridad sobre el abismo. Pero ahí no está en el de acuerdo al Midrash el exilio de Ismael. ¿Por qué? Porque no es algo congénito a la estructura de las realidades de Bereshit, sino es algo que ocurre después. ¿Con quién? Con Sarai. Es que se le da el poder, sobre todo cuando Abraham. O sea, aquí hay dos eventos, o sea, o bueno, mejor dicho, tres. Ismael cobra poder en tres situaciones. Una, cuando es afligida su madre, entonces sí, ahí se transforma. Dos, cuando Abraham pide, Lu Ismael y Faneja, pide, no acepta que es de Isaac y dice no, que sea Ismael, ahí se le da poder. Y tres, cuando se circuncida. Esos tres eventos, la aflicción de Agar a manos de Sara y la pasividad de Abraham, el hecho que Abraham pida, por favor, no Isaac, que sea Ismael y que él viva delante de ti. Y tres, la circuncisión le otorgan a Ismael un gran poder. En este caso contra Israel. Y no olvidemos que hasta el día de hoy el Islam dice que no, que él, Ismael, es el heredero, la que da el sacrificio, no fue el sacrificio de Isaac, sino de Ismael. O sea, hasta el día de hoy hay esta disputa teológica fraterna entre Isaac y Ismael por ver quién es, por ver quién hereda realmente la tierra, quién hereda a Abraham. ¿Veis cómo todo se conecta desde la Cábala, desde la Torah? Esto no es de derechos y política, que ahí forma parte de eso, pero es algo arquetipal, es algo espiritual, que luego se proyecta en el ámbito geopolítico, pero el origen va más allá. Es una herida emocional abierta todavía, podríamos decir. Que eso es interesante porque todo Bereshit se encarga de esto, de las disputas fraternas. Ok, entonces el Maharal, él dice literalmente lo que he dicho antes, de que se le da poder a Ismael cuando Abraham pide lo que pide por él, que viva delante de él, dice el Maharal. Pero el reino de Ismael no heredó su poder del reino de Israel, sino que su fuerza y su dominio le fueron dados directamente por el Santo bendito sea. El poder, o sea, los exilios anteriores como Babel, Persia, Grecia y Roma heredan su poder cuando Israel baja. O sea, el hecho de que Israel baja espiritualmente, entonces Israel como si fuera pierde su nivel y le da de sí mismo pues a los exilios de las naciones. El caso de Ismael, no. El caso de Ismael es directo de Dios, le da poder, de manera independiente y autónoma, dice el Maral de Praga. Por cuanto que Ismael es descendiente de Abraham, el Santo bendito sea respondió respecto a Ismael, también a él he escuchado. Cuando Abraham dice, ojalá Ismael viva delante de ti, por Ismael, Shematif. Y entonces dice, te escuché respecto a Ismael, y así le fue concedida a Ismael fuerza y poder propios. Okay. ¿Qué aprendemos de aquí? Que el exilio de Ismael es diferente, es autónomo y su amenaza, por lo tanto, es más sutil, más peligrosa que el resto de los exilios. El Rav Chaim Vital, recordemos también que nos dice, cuando Abraham dice, ojalá Ismael viva delante de ti, entonces eso es parte del poder que tiene Ismael por ser pues, descendiente de Abraham y por la circuncisión, y por ello su exilio es más fuerte que los de las otras cuatro naciones. El exilio de Ismael, peor. ¿Por qué? Por esto. Un momentito. Yo no puedo semear. Ok. Añadido a esto, el Fatemet, otro comentarista, nos dice algo interesante. ¿Dónde vemos el poder de Ismael? Pues está escrito, Veuye per Adam Yadova Kol Beyat Kolbo. Se repite aquí la palabra Kol, Kol. Y será un hombre fiero, su mano, o salvaje, su mano en todo y en mano de todos contra él. Todo. Kol. ¿Cuál se relaciona, dice el Fatemet, este comentarista, con la bendición que se le hace a Abraham de Vashem Berejet Abraham Bakol. Y Dios bendijo a Abraham en todo. ¿Sí? Esto es en Génesis 24:1. Lo bendijo en todo. ¿Qué quiere decir en todo? Que así como Abraham tiene una bendición, Bakol, una bendición que es en todo, tiene que ver con la totalidad. Entonces, cuando se dice, se bendice a Ismael, que va a ser, bueno, bendice o maldice, que va a ser un Pere Adam y Adoba Kol, vea Kol, Bo, entonces quiere decir que Ismael tiene una parte
de ese call, de esa totalidad, esa bendición, esa influencia y ese dominio que tiene Abraham, aunque de forma incompleta. Isaac la tiene de forma completa porque su circuncisión es perfecta, es el día octavo y es una circuncisión plena, y la de Ismael no. Ok, perfecto. Algo también para acabar de enfatizar esta mirada compasiva que se tiene sobre Ismael cuando profundizamos en los textos. Los ángeles, esto es en el segundo evento. Hay dos eventos que Agar se escapa. Bueno, mejor dicho, en el primer evento, cuando está embarazada, ahí se escapa porque Sara la aflige. Luego pasa el tiempo, vuelve, nace Ismael, crece y Sara le dice a Abraham, ya está, pasa mucho tiempo, expúlsala, no puedo con ella, no puedo con su hijo, es una amenaza espiritual para Isaac, no heredará la tierra con Isaac como hijo, no hay forma. Dios le dice, escucha Sara, escúchala, si aquí se pone del lado de Sara, porque realmente Ismael no puede estar en este nivel al lado de Isaac, y ahí de nuevo, más que de nuevo, no es que huye, la expulsa a Abraham, es un cierre de círculo. Si es Sara quien la expulsa, Abraham no ha hecho nada todavía, no ha tomado ese papel proactivo de responsabilidad y decir, y de trabajar también su gesed que está, su bondad que está, no está desmedida. Tiene él que expulsar. Que Sara lo haga, está bien, Sara es Sara, es Geburah. Abraham, gesed, tiene que expulsar a Agar y a Ismael. Y entender y ponerse, posicionarse del lado de Sara y no dejarla sola en esto. Entonces, ocurre eso, Abraham expulsa a Agar, expulsa a su hijo, les da lo que les da, sin provisiones y demás, pero no es suficiente. Se encuentran en el desierto y están a punto de morir. Están a punto de morir y entonces ahí se aparece el ángel del Eterno y de nuevo salva a Ismael de que no se muera. Los ángeles, de acuerdo al Midrash que trae Rashi, se quejan y le dicen, pero ¿cómo vas a salvar a Ismael? ¿Qué no sabes que en el futuro va a tener 7 de octubre y atentados, intifadas y la guerra del 48? En el fondo no dice eso, en el fondo dice otros eventos, pero también vienen de la misma energía. Los ángeles dicen, en el futuro Ismael va a morir, matar de sed a los hijos de Israel cuando sean expulsados por Babilonia y pasen por sus tierras y les pidan, los hijos de Israel les pidan agua. Los ismaelitas, los árabes, les van a dar alimentos salados y entonces van a morir de deshidratación porque les pidieron agua y comida, les dieron pues alimentos salados. Entonces no ves que van a causar sufrimiento para Israel, pero también podemos añadir pues todo lo que viene después, eh, lo que está por venir. Entonces, un argumento bastante lógico. ¿Sí? Los ángeles dicen, no salves a Ismael, de él van a salir terroristas, van a salir todo tipo de Hamas y Hezbollah y la yihad islámica y todo lo peor. Lo cual es un argumento que se repite mucho hoy en día en Israel y es lo que también lo habéis escuchado. Pero más sorprendente no es lo que dicen los ángeles, porque si lo dicen los ángeles, lo dicen los ángeles, ¿no? Es lo que dice Dios. Los ángeles ministeriales, dice Rashi, que dice el Midrash, estaban acusándolo y decían a Ismael. ¿Sí? Ángeles acusadores. Dueño del universo, a aquel que en el futuro matará a tus hijos por la sed, tú les haces aparecer un pozo de agua. ¿Sí? Así es como le salvó, hizo aparecer un pozo de agua. Pero Ismael va a matar de sed a Israel. ¿Cómo le estás salvando por un pozo de agua? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Él va a matar a Israel y tú estás salvando. Dicho de otra manera. Y Dios le respondió, ahora mismo, en esta situación, ¿sí? Este adolescente, porque ya era adolescente, no era un niño pequeño, era un adolescente. Ahora mismo, ¿qué es él? ¿Justo o malvado? Le respondieron, pues justo, tzadik. Dijo entonces, yo lo juzgo según sus actos del presente, del momento. Como dice el versículo, Basher Usham, que lo salvó, dice el versículo, Basher Usham, de acuerdo a cómo es él ahí. ¿Qué quiere decir de acuerdo? ¿Qué quiere decir que Hashem salvó a Ismael de acuerdo a cómo él es ahí? Pues si ahora es justo y no es malvado, yo ahora tengo que salvar, porque es justo. Yo lo juzgo según sus actos del presente. Y de ahí que el texto dice, Bashegusha, donde está él ahora, es decir, según su estado actual. Y luego ya pues describe cómo en el futuro iban a hacer sufrir a Israel, pero ahora es un justo. Dice el Sister Jajamim, que es un comentarista Rashi, pero ¿cómo que justo? ¿Qué justo ni qué justo? Si hemos visto que Mitzahek,
¿os acordáis? Mitzahek, que abodazara, idolatría, abusos sexuales, matar personas, asesinarlas, intentó matar a Yitzhak. Justo este adolescente de, no sé, que 14, 15 años. Este es un terrorista en potencia, dirían. Justo no. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Entonces, responde que en el tribunal celestial no se castiga espiritualmente, sino a partir de los 20 años. Ismael tenía entonces, aquí lo dice, 17 años. Entonces, no importa que es cierto que tenía esos pecados en sus manos, pero para el tribunal celestial son 20 años lo que se considera a partir de que uno es juzgado y antes, pues no es juzgado. Entonces se considera tzadik, ¿de acuerdo? Si usted, Jajamim. Y eso es, por eso no lo acusé, por eso dijo Hashem, por sus actos presentes en función del futuro. Perdón, y por eso no lo acusaron por sus actos presentes en función del futuro. Porque también, no, perdón. Y otra opinión es que hizo Teshuvah, que se arrepintió al final de sus días. Ok. O sea, hay dos opciones. Una es, o que está joven y el tribunal celestial solo juzga a partir de 20, o que hizo Teshuvah. Entonces, sea como sea, ahora es tzadik. Y se está muriendo y lo tengo que salvar. Interesante. Conclusiones. Todo esto nos obliga a mirar al oprimido y a su dolor, ¿sí? Aun cuando venga de Ismael y de Agar, incluso cuando han sido marginados por justificaciones espirituales, que es cierto, Agar actuó mal y Sara, de acuerdo a la ley, pues estaba bien lo que estaba haciendo. Pero hay que mirar aquí el dolor que se está causando y no ser ciegos ante él, porque entonces nos va a regresar con Pere Adam, con el hombre salvaje e indómito. Y en el futuro, no olvidemos que hay una reunión fraternal entre Isaac e Ismael. ¿Sí? Primero de todo, vamos a ponernos ahora redentores. Vamos a ver Tikkun. Ismael vemos que empieza a hacer teshuvá pues unos años después de este episodio de la expulsión. ¿Por qué? Porque acorde al Midrash, cuando Dios encomienda a Abraham que lleva a su hijo a ser sacrificado, lo cual es también, esto escuché a Ravnir Minusi, no encontré la fuente, pero me fío de Ravnir Minusi. Primero de todo, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo amado, al que has querido, a tu único hijo, a Isaac. Y Ravnir Minusi trae una fuente que no me acuerdo cuál era, pero nos fiamos de Ravnir Minusi. Dice, ¿por qué tiene que decirnos eso la Torá? A tu hijo amado, el único que tienes, al que quieres, a Isaac. Di a tu hijo Isaac. No, porque con cada adjetivo Abraham decía, toma a tu hijo. Abraham decía, Ismael. No. El que quieres. A Ismael. No, el único que tienes. A Ismael. Isaac. Isaac, ok. ¿Sí? Por eso la Torá nos dice todos estos adjetivos. Bueno, pero aparte de tomar a Isaac, está escrito, y Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a sus dos jóvenes y a su hijo Isaac. ¿Quiénes son los dos jóvenes? ¿Cuál es la identidad de los dos jóvenes? Neagaf, los dos jóvenes, son personas conocidas y cercanas a Abraham. Según Rashi, que trae el Midrash, son Ishmael y Eliezer. ¿Sí? O sea, si Eliezer sabemos que es tzadik. Eliezer es súper tzadik, Eliezer. De hecho, iba a ser la hipótesis que él iba a ser el continuador de Abraham, el siervo Eliezer. Pero Ismael, ¿qué hace Ismael acompañando o sea, no, la quedad de Isaac, el sacrificio de Isaac en el monte Moriah es un nivel de elevación espiritual, de grandeza, de metafísico, de kedushá, de santidad. Ismael, el Mitzafek, el que hacía bodas de Ará, el que abusaba sexualmente, el que mataba, ¿qué haces llevándole a este nivel tan elevado? Fuerzas que si él acompaña a Abraham y a Isaac en la quedad, en el sacrificio, le pertoca algo, está conectado de alguna manera a esos niveles espirituales. Y con Moriah, y con el monte Moriah. Es cierto que se queda abajo. Sí, está escrito que luego lo dejó abajo. Lo dejó abajo con el burro. Que hay una asociación ahí, que el burro es la materia, lo dejó abajo. Y luego subió solo con Isaac arriba. Pero los acompaña. Y que sea hasta las faldas del monte de Moriah, donde hoy en día está el monte del templo, o la explanada de la mezquita. Depende cómo se mire. ¿Sí? Entonces, si Abraham lo lleva, es porque ya había hecho Teshuvah y tenía pues un nivel espiritual mínimo para acompañarlos en esa grandeza de la Keita. Y la queda ocurrió
sea, el sacrificio ocurrió 35 años después del destierro de Ismael, la expulsión de Ismael. Quiere decir que ya había hecho Teshuvah entonces. Hay otro midrash que no le puedo traer, pero que Abraham se preocupaba por Ismael y lo iba a visitar. O sea, lo expulsó, pero lo iba a visitar de vez en cuando. También pues expresándole pues que la amaba y pues, preocupándose por su nivel espiritual. Pero la Teshuvah la vemos cuando está escrito que cuando entierran juntos Yitzhak e Ismael a su padre Abraham, ahí vemos en el orden de los versículos que Yitzhak e Ismael, y no dice Ismael e Yitzhak, a pesar que Ismael es el primogénito, no es Yitzhak el primogénito, es Ismael, pero nos antecede Yitzhak y después Ismael. Entonces cuando ocurre eso, Rashi inmediatamente dice: de aquí se aprende que Ismael hizo Teshuvah, ya que permitió que Yitzhak fuese delante de él. ¿Cuál es simbólico? Quiere decir que Ismael acepta esta primogenitura espiritual que tiene Yitzhak, lo cual se reproduce también con Esav y con Jacob. Esav es el primogénito, Esav tendría que ser el que va a liderar todo a Israel, pero no tiene el nivel. El lenguaje de la Cábala forma parte de la clipa, así como Ismael forma parte de la clipa, y son apartados. Luego se arrepienten, luego se queda mal, pero acaba aceptando que es Jacob quien tiene que dirigir pues todo. Ok. Otra opción de entender por qué Ismael acepta, o sea, no únicamente porque acepta la autoridad de Yitzhak, que es que acepte Teshuvah, es porque ¿dónde entierran a Abraham? ¿Junto a quién lo entierran? En Marata Machpelah, en la cueva de Machpelah. Hoy en día es Hebrón, que se puede ir a visitar. Agar no está ahí. Entonces, Ismael acepta que Yitzhak pase delante de él y que entierren a Abraham al lado de quién? De Sara, no de Agar. Eso todavía demuestra la Teshuvah completa de Ismael, porque por Sara es que empezó todo este desencuentro familiar, toda esta herida de rechazo, de abandono, de aflicción, de daño a su madre. Eso quiere decir que ha interiorizado su lugar en la relación con Yitzhak y el rol de continuidad del pacto de Yitzhak. Entonces, cuando entierran juntos al padre, están enterrando el conflicto por la primogenitura, reconociendo que es Yitzhak, la rivalidad por el lugar de los herederos y el resentimiento del pasado. Están enterrando el conflicto paterno y todo el complejo que puede haber al respecto. Ok, eso es muy interesante, porque este es un rabino que vive en lo que para unos puede ser Judea y Samaria, y para otros, para los ismaelitas, los territorios ocupados de Palestina. Obviamente, yo no me refiero a ellos como tal, pero forman parte de la narrativa de los árabes. Entonces, él vive en lo que son los territorios ocupados, en un asentamiento, lo podríamos llamar un colono. Entonces, uno ve un colono, uno dice, uff, seguro que tiene 3 metralletas, un bazooka y anda disparando todo el tiempo árabes. Es un poco el estigma falso que se tiene de los colonos. Bueno, vamos a ver qué dice este colono respecto a los árabes. ¿Convivencia con ellos o no? Pues Rabbi Yaakov Meidan, que es Rosh Yeshiva de Aretzion, que de nuevo está en Judea, o territorios ocupados, para otros, dice: la convivencia con los árabes no es un asunto de políticos. Si esperas que los políticos hagan algo para que podamos tener la paz con los árabes, bueno, sigue soñando. No es un asunto de políticos, sino de las personas que la viven el día a día. ¿Sí? Es posible crear una convivencia, tal como la tuvieron Isaac e Ismael al final de sus días. O sea, la convivencia es posible, incluso hoy en día. Pero ello depende de reconocer el carácter de la población árabe y evitar la indecisión. O sea, él integra a Abraham y Sara. ¿Sí? La visión redentiva y integradora de Abraham, de Ismael, pero con el ojo crítico de Sara. Es decir, sí, pero no en cualquier momento. O no a todos, no a todos, porque cuidado, porque si Ismael está en modo Metzajé, que en modo te voy a matar, pero luego me hago el loco, pues ahí no. Pero hay que buscar. O sea, se puede, pero es esta visión, la integración. Del lado de la bondad, del lado del rigor, de derecha y de la izquierda. Se puede y depende de reconocer el carácter de la población árabe y evitar la indecisión. Solo así podremos coexistir con el pueblo árabe sin causar víctimas o derramamiento de sangre. Y al mismo tiempo avanzar en nuestro camino hacia la construcción del templo, que será edificado por manos humanas. Es muy importante porque a veces el discurso en Israel, sobre todo el templo, viene asociado a una visión muy, muy, muy de extrema derecha, el cual no hay un lugar claro para los árabes, desde luego no uno positivo, pero es que no puede ser, porque el templo es un lugar de paz, es un lugar de oración para todas las naciones, incluyendo
a los árabes. Es un lugar de coexistencia, de luz, de libertad para todo el mundo. La indecisión se refiere a la indecisión que tiene el Estado de Israel de tomar un claro papel de Tikkun Olam, de un Estado judío fiel a la Torá, fiel a la Biblia, al Tanaj, no únicamente un Estado democrático, secular, que atiende más a los intereses geopolíticos de otras naciones extranjeras como Estados Unidos. Tenemos que tener claro nuestra decisión, que esta es nuestra tierra, que estamos aquí para hacer Tikkun Olam, para traer libertad, para traer liberación y luz a los palestinos, a los indoneses, a los congoleños, a los colombianos, españoles y a toda la humanidad. Pero si no tenemos eso claro, estamos aquí jugando una nación como otras naciones y venimos aquí a hacer política y a hacer empresas de high-tech, dice el rabino, ahí no, porque no está siendo Israel. Y cuando Itzhak no se eleva por encima del Yesod, ya lo vimos en otra clase, no se eleva por encima de tengo Brit Milá, soy judío porque tengo Brit Milá. No, tienes que tener Tiferet, tienes que tener Torah. Entonces Ismael se te come vivo, literalmente. Y acabamos rápido con esto. Entonces, todo esto nos enseña algo muy importante que es la integración de la sombra. La imagen, ¿sí? No podéis verlo. Así está ahí el rabino recuperando la chispa, la luz que está atrapada en la sombra, que es un principio psicoanalítico junguiano, pero también cabalístico, de la chispa y el clipa. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, la exclusión como semilla de violencia. Vemos, si analizamos con un ojo crítico la Torá, cómo nuestros peores enemigos son aquellos que hemos rechazado con motivo, ¿sí? Porque había que hacerlo, porque no están preparados para formar parte del proyecto de Israel, pero ha causado ese odio, ese resentimiento, esa frustración. Entonces, no se trata de justificar la violencia, pero sí de contextualizarla para entenderla y sanarla. Entonces, este patrón de rechazo, de herida, que vemos en Ismael, se repite ya desde Caín. Sí, Caín es rechazado, en este caso por Dios, o su ofrenda, entonces ese rechazo genera en él esa violencia, esa muerte. Ismael, claramente, cuando es expulsado al desierto o cuando su madre tiene que huir, se transforma en un hombre salvaje, pero Adán. Esav también lo vemos claramente cuando Jacob le roba las bendiciones, aunque le compra la primogenitura, pero hay un engaño ahí. Y entonces también ahí pues actúa con un carácter violento que quiere matar a Jacob. Jacob tiene que escaparse. Timna, Timna es una mujer que quería acercarse, que quería... Hay preguntas en el chat. Qué ¿Alguien? extraño. Yo no veo Sí. las diapositivas y otra persona sí las ve. ¿Cómo es eso? ¿Alguien más Sí, no ve sí las las veo. diapositivas? No, yo sí las veo. ¿Y todo el mundo las ve? Sí, yo también las veo. Extraño. No sé. Pero Soraya, luego está el vídeo, la grabación y se puede descargar las diapositivas. Voy a intentar entonces leerlas un poco más. Entonces nos estamos acabando. Es Timná, una mujer que se quería convertir, que quería formar parte del proyecto de Israel con Abraham y con Sara, es rechazada. ¿Y con quién se une? Con Elifaz, ¿sí? Descendiente de Esav, y de ahí nace Amalek. Amalek, ¿no? El enemigo radical de Israel. Pero de nuevo, ¿cuál es su origen? Qué interesante, porque su mamá, también vemos una madre que es rechazada. Interesante. O tenemos a Lilith, también la primera mujer, la primera Eva, que también es rechazada en cierto momento y es sustituida por otra mujer por no querer someterse, entonces se transforma en una figura demoníaca, pero que está destinada a regresar en un nivel espiritual muy, 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 muy elevado. De hecho, de acuerdo a la Kabbalah, Lilith se encarna en Sarah o se encarna en Lea, ¿sí? Entonces hay esa integración. Entonces vemos que lo que es rechazado se pasa al otro lado, al lado oscuro de la fuerza. No sé quién vio Star Wars, la historia con Anakin Skywalker y con Darth Vader, también es muy cabalístico, como al final hace Teshuvah y se transforma en un tzaddik. Si habéis visto la Star Wars. Pero también es algo recurrente esto en los mitos, en las historias de la humanidad. Cómo el malo tiene un origen de un gran potencial que no fue aprovechado, que no fue integrado en el lado del bien y acabó siendo relegado en el lado de la oscuridad. ¿Sí? Bueno,
para una audiencia más millennial como la mía, Voldemort en el caso de Harry Potter. Pero bueno, eso no sé si habéis leído los libros. Pero ese es el patrón. O sea, no es tanto una maldad esencial inherente, sino como una herida de rechazo no sanada. Entonces, cuando Israel no integra con buenos motivos, ¿sí? O sea, no es en vano que no son aceptados y que no son integrados. Pero cuando no integra conscientemente al otro, entonces ese otro se relega a la sombra y se convierte en un enemigo, ¿sí? Entonces, y ese enemigo actúa con violencia. Y esa violencia podemos verla como una herida no atendida. Entonces el conflicto no únicamente nace del odio, sino también de la incapacidad interna para integrar sanamente a quienes anhelan pertenecer y no se les acepta, se les rechaza. Entonces no se trata de justificar, sino de discernir. Algo se puede redimir, ahora no se puede redimir. Vale, pero en algún momento, esto que ahora no se puede redimir, hay que buscar redimirlo, hay que buscar integrarlo. Porque la redención del Tikkun Olam no va a venir por el aislamiento de Israel, de las naciones y de todo el mundo, sino por refinar, por espiritualizar, por elevar y por redimir todo, absolutamente todo. Entonces, no se trata de aislarse por completo de las naciones, sino de, por un tiempo, temporalmente, alejarse para poder trabajar en Israel en su nivel espiritual, pero luego hay que volver a las naciones. Me refiero a las naciones porque Ismael y Esav y luego Amalek son los prototipos de las naciones. ¿Sí? Tenemos a Esav, que es el cristianismo, Ismael, que es el Islam. Luego tenemos a los hijos de Abraham con Keturah, que también son ahí apartados. Entonces, tienen que volver. Y ese es el proceso del Tikkun Olam, que también es terapéutico, también es espiritual. El Baal Shem Tov le llama Ajna, Avdala y Amtak, que es la sumisión, que es la separación y es el endulzamiento. Rápidamente, Ajna es reconocer la clipa, reconocerla como tal, decir, aquí hay una clipa. Ismael ahora es clipa. Esav ahora es clipa. Timna ahora es super clipa. No pueden estar con Israel, amenazan, no hay que ser ingenuos. Expulsa a Ismael, a Esav, róbale, dice, a estas mujeres, ¿sí? Sara dice, expulsa a Ismael, Rivka le dice a su hijo, a Jacob, haz esto, haz lo otro, toma la bendición, que Esav no la tome. Y luego viene la Avdala, la separación. O sea, después que reconocemos que hay un problema con Ismael, que hay un problema con Esav, hay que separarnos. Sí, Sara tiene que separarse para no dejarse influenciar por esos ideales, por esa conducta de Ismael y de Esav. Pero luego tiene que venir la Amtaka. La Amtaka es la sanación, es la integración. También esto lo que he dicho podemos también verlo a nivel terapéutico, ¿sí? Hay muchas lecturas, pero bueno, la Amtaka es la integración de salud. O sea, no puede estar todo el tiempo diciendo, esto es malo, esto es clipá, me separo. No, porque Israel tiene que redimir la luz que hay dentro y atrapada en la clipá, atrapada en la sombra, y tiene que rescatarla. ¿Sí? Entonces, esa sombra de Israel, que es un término psicoanalítico, pero podemos decir también que emocionalmente, ¿qué es la sombra? Cuando hay un rechazo, puede ser en este sentido pues, de un aspecto, de una faceta de la propia persona, es rechazada, no es mirada, no es integrada, entonces hay un potencial que se queda y se relega en la sombra. Por ejemplo, voy a tratar de ser claro, pero a la vez también breve. Personas que han tenido padres o madres muy, muy, muy violentas, ¿sí? Abusos y demás. Controladores. Entonces, la persona puede desarrollar una personalidad muy tranquila, muy buen hijo, de buena hija, porque la violencia ha sido algo terriblemente malo en su vida. Entonces, ha relegado eso a la sombra, ¿sí? Entonces, sería un aspecto terapéutico, de relegar a la sombra. Pero esa violencia también es un potencial que tú necesitas reintegrar, necesitas reencarnar, porque no puedes vivir toda la vida siendo una buena persona, inofensiva y débil. Necesitas encarnar ese aspecto que se ha relegado en la sombra. Entonces, cuando una parte del alma es rechazada sin ser mirada con verdad ni integrada en su potencial redimible, se relega a la sombra y lo que se va a la sombra no desaparece. ¿Sí? O sea, si tú piensas que no sé, por ser una muy buena persona y decir, no, yo no quiero ser como mi padre, como mi madre, yo no soy así,
eso desaparece, no, no desaparece. Toda esa rabia contenida, todo ese dolor está ahí, ¿sí? O, o sea, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a estar sola, entonces eso lo relegas a la sombra y no quieres aceptar que tienes un complejo de codependencia, que necesitas estar con alguien para sentirte seguro, eso no quieres reconocer, o sea, todo lo que no queremos reconocer de nosotros y que no miramos, ya sea defectos, ya sea no defectos, sea, pueden ser virtudes, pero no las queremos mirar, ahí están y van a intentar colapsar nuestro sistema para ser vistos, para ser vistas. Entonces, esa parte excluida se llena de dolor, de rabia, de necesidad de ser reconocida, empieza a actuar pues desde la herida. Y eso pasa con Ismael, eso pasa con Esaf, eso pasa con Lilith, eso pasa con Amalek. ¿Sí? Incluso Amalek se puede convertir. Ya está escrito que los nietos de Amalek estudian Torah en Bnei Brak. Entonces, desde el lado del rechazo, lo que puede decir Ismael es, bueno, si no tengo lugar entre los tzadikim, entre los justos, lo voy a tomar desde la violencia, desde la rebelión. Si no soy aceptado como hijo, seré enemigo. Y desde el lado de Israel, el que rechaza es una defensa. Yo no puedo, tengo que protegerme, no puedo ahora. Tengo que mantenerme puro, tengo que mantenerme espiritual, tengo que mantenerme a salvo, no puedo ahora integrar a esto. ¿Sí? Pero tiene que haber, y ese rechazo temporalmente es justificable y está bien, es necesario, es necesaria esa Havdalah, esa separación, la Havdalah. Pero tiene que haber una visión profética de Amtaka, de Tikkun, de reparación, de elevación de lo que estaba, de lo que ha sido relegado a la sombra, traerlo de vuelta a la luz, a la conciencia. Por eso todo lo que será exiliado será redimido en el futuro. Lilith regresa como Lea o regresa como Sarah, Agar se vuelve Keturah, Ismael hace Teshuvah, Esaf también se reconcilia con Jacob, incluso sobre Amalek está escrito que sus nietos estudian Torah. Incluso Samael, el ángel terrible del Satán, el Malach Hamavet, se transforma en Sael, un ángel protector. ¿Sí? Entonces la misión de Israel es retomar esa luz que hay en los fragmentos incluso los más oscuros. Por eso de nuevo Agar se transforma en Keturah. Ese es el secreto místico de Keturah. ¿Sí? Está escrito que Abraham, después que Sara muere, se volvió a casar, tomó una mujer que se llamaba Keturah. Dice Midrash, ¿quién es Keturah? Es Agar. ¿Y qué es Keturah? Como el Ketoret, porque sus actos eran agradables como el Ketoret. Ketoret, que es un nivel muy, muy elevado en la Kabbalah. ¿Sí? Entonces, tras ser expulsada, Agar regresa a Abraham después de la muerte de Sara y es aceptada como esposa. Entonces, Keturah simboliza que sus acciones eran agradables, igual que el incienso. ¿Sí? Esto es un proceso de refinación. O sea, Agar se transforma en Keturah. ¿Todos me escucháis ahora? Sí. Okay. Ahora, interesante. ¿Quién trae Keturah para que se case con Abraham? ¿De dónde sale Keturah? Pues es Isaac que va a buscar a Agar, a Keturah, para que se case con Abraham, lo cual es muy, muy, muy simbólico. Porque pasan 3 años de la muerte de ella, de Sara, y es, de acuerdo al Midrash, Isaac quien va hasta el mismo Be'er, el mismo pozo. ¿Os acordáis? Donde Agar es vista por el ángel del Eterno. ¿Sí? Ahí es donde se dirige Isaac bueno, a rescatarla, a retomarla de nuevo. Está escrito, entonces está escrito, y salió Isaac a meditar en el campo al caer la tarde. Alzó sus ojos y vio, y aquí unos camellos que venían. De acuerdo al Midrash, ¿qué hacía Isaac? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí en el campo? Dice el Midrash, Isaac vino del camino de Ber Lahai Roi. O sea, él había ido a ver Lahai Roi, que es el pozo, el lugar donde Agar había visto al ángel. Para Agar este es un lugar pues importante, ella retorna ahí una y otra vez siempre que puede, pues es un lugar de milagros para ella, un lugar de renovación, y la va a traer a su padre Abraham para que la tome como esposa. Y esto es Masabot Siman Labanim, o sea, lo que ocurre con los patriarcas de nuevo, es una señal para los descendientes, para la descendencia. ¿Hubo una fase de rechazo? Sí. ¿Hubo una fase de separación? Sí. Pero hay una fase posterior de reintegración y de transformación.
aquellos elementos que en un primer momento no fueron aptos. Entonces hay tres enfoques entre la materia y lo cotidiano. Uno es la negación, otro es la purificación y el otro es la sublimación. La negación es el asceta espiritual que dice, no, lo físico está mal, yo huyo de lo material, me voy solo a lo espiritual. ¿Sí? Que sería un poco la versión ultra ortodoxa de, no, el mundo es terrible, yo solamente estudio Torah y no salgo de mi yeshiva. Ya está. Otra versión es, ya va, en el mundo hay cosas buenas y cosas malas, entonces hay que tomar lo bueno y lo malo tengo que dejarlo. Es un nivel más de purificación, de zikuj, o de refinación, mejor dicho, refinación. Selecciono lo bueno y lo malo lo dejo, porque hay cosas malas. Un nivel más elevado es idun, es la sublimación, de decir, no, transformo incluso lo más bajo en algo sagrado, pues nada está perdido de raíz. ¿Sí? O como dice en el artículo de Torah del cual he sacado esta información, eh, es, es muy bello, así que lo voy a leer literalmente. Dice, la tercera postura es la del refinamiento, que se niega a considerar cualquier elemento de la creación de Dios como algo vano o negativo. O sea, no hay nada en la creación del Eterno que sea en vano. Como está escrito en los escritos, en las sagradas escrituras de la Biblia y del Tanaj, que todo lo que fue creado para la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos decir nada de la creación que es algo vano o negativo en sí. Él insiste en que todo ser, toda fuerza, toda experiencia, por más baja que parezca, puede transformarse en algo positivo y sagrado. En su visión del mundo, no existe nada que sea intrínsecamente negativo. El mal y la corrupción, afirma, nunca penetran verdaderamente en lo profundo. Todo puede y debe ser transformado en una fuerza buena y fecunda. Esa es la visión mesiánica. En el futuro no habrá mal esencial, todo podrá ser revelado y utilizado para el bien. Entonces, ¿qué ocurre al inicio? Que Sara representa el elemento femenino que discierne, ¿no? Como la Bina, que la Bina discierne, separa. Y Abraham es el aspecto que integra, como la Jochma, representa la unidad, el potencial esa que no está todavía separado, ¿sí? El Jochma es un momento, por ejemplo, es un momento de inspiración, no claro. Bina viene a clarificar, viene a separar, viene a organizar. Esto sí, esto no. Y Agar en un primer momento, Ismael representan Clipá. Entonces Sara dice, no, Clipá, Isaac, Kedusha, Ismael, Clipá, separamos. Pero nada, incluso Clipá es absolutamente Clipá, es absolutamente negativo. Incluso Clipá tiene una chispa. Esa chispa de Agar se convierte en Ketura, en Ketoret. Sí, que el Ketoret es interesante porque con todo el nivel espiritual que tiene, ¿por qué es tan elevado espiritualmente? Porque el Ketoret tiene diferentes especias, muchas de las cuales son amargas y son malolientes, que si y las quemásemos en un incienso por sí solas, no serían aptas en absoluto porque son malas, son amargas, tienen mal olor, pero si se combinan y se integran, entonces generan una fragancia más sagrada y de una mayor fragancia que se ha visto nunca en Jerusalén en el templo. Eso es el Ketoret, la combinación de todos los elementos en esa unidad. Es la capacidad de redimir incluso lo que parece irredimible. Eso es el Ketoret y eso es Keturah. Entonces, la vida de Abraham, él está escrito que es un padre de grandes naciones. Abraham no va a y mediante él las naciones van a ser bendecidas. Su vida no termina con exclusión, sino con sublimación. ¿Sí? Ese es el anuncio del futuro, donde toda chispa en el futuro y todo caos, toda criatura mostrará su raíz divina. Como dicen los pesuquín, los versículos, en Sofonías, entonces devolverá a los pueblos un lenguaje claro para que todos me invoquen en nombre del Eterno y le sirvan con un mismo corazón o con una misma unidad, ¿sí? Con Israel, con las naciones. O en Isaías, que dice, y ya no se ocultará más tu maestro y tus ojos verán a tu maestro. Y quiere decir la presencia, ¿quién es el maestro? La presencia divina, que ya no estará encubierta, ya no se ocultará, tus ojos lo verán claramente en toda la realidad. Y está escrito, y quitaré el espíritu de la impureza de la tierra, de la tumba. Conclusión, hay un momento para separar y un momento para reintegrar con conciencia. La historia de Abraham enseña que el trabajo espiritual no es solo elevarse o separarse, sino volver y redimir y transformar y elevar. Y esa es la promesa del futuro, que todos los aspectos, todos y cada uno de ellos, que están más bajo de la realidad, encontrarán su lugar en la Kedushá. Bezrat Hashem, que podamos llegar a ese momento. Hay un potencial, hay un poder ahí para ti que te está esperando prontamente.
Hasta aquí la clase de hoy. Una pregunta, Sí. Isaac. Estaba pensando, bueno, me ha gustado mucho la clase de hoy por todos los planteamientos, ¿no? que trae tan valientes y que están en nuestra, ¿no? en las fuentes. Y pensar que en el conflicto donde estamos tiene un origen que también nos corresponde, es decir, es un llamado a la responsabilidad también, ¿no? Es decir, no salir de la posición de no solo víctimas, que también, sino también pasar a que también tenemos que aceptar la otra parte que llevamos también en nosotros, también de opresores, ¿no? En este caso, a través de Sara, o a través de esa parte del alma que también está ahí, ¿no? De todas formas, yo lo que representaría a Sara como parte de nuestra, ¿no? Y después está nuestra Agar y nuestra... Bueno. Pero yo quería, aparte de, bueno, de darte las gracias por esta clase tan valiente, que creo que plantéate de que esto, sacarlo un poco, ya sé que está en la academia, pero creo que merece mucho la pena que esta clase, o estas clases que hablan de algo tan esencial hoy en el conflicto que tenemos, yo creo que sería bueno sacarlo fuera también o compartirlo, al menos esta clase. Eso lo apunto. Pero a lo que voy. Estaba pensando en la lectura que se hace en Rosh Hashanah. Y es muy interesante y siempre me llamó mucho la atención que en Rosh Hashanah, ¿no? En los 2 días hay 2 lecturas fundamentales. Una es la queda de Isaac y otra es la historia de Agar. Mm. Y a mí siempre, cada año, me ha conmovido muchísimo esas 2 lecturas que para mí tenían o intuía que había una relación interna entre ellas, ¿no? Por si no estarían en un día tan sagrado como es en Rosh Hashanah, que es cuando todo comienza, ¿no? Y que vamos a tener 10 días de reflexión hasta que llega Yom Kippur, ¿no? Entonces, me ha venido como de repente entender, es decir, que cada año me hago la misma pregunta. Bueno, pues, leo ¿Por qué con mucha leemos esto? conciencia. Leo con mucha conciencia el episodio de Agar, porque siempre he pensado que leerlo en ese día, esto es por algo, y que además siempre me pareció impresionante que en la fiesta más sagrada que tiene el judaísmo, como, bueno, sublimes, son los días terribles, ¿no? Se dice que en ese día, precisamente, tenemos que ser conscientes de esa lectura, ¿no? Y yo siempre Pues el día del juicio. Rosh Hashanah el es el día del día del juicio. juicio, Exacto. Entonces, de para de hacernos los cargo, malos actos y los buenos. exacto. Y yo siempre sentí, nos tenemos que acercar, aquí hay algo que no Mm. entiendo porque no encontraba la relación, pero hay una relación y después la queda de Isaac, ¿no? Y bueno, hoy ya con esto se me ha hecho así la cabeza, ¡pah! O sea, me Se ha cayó, abierto, Baruch Hashem. ¿eh? Es O el día del sea, que juicio y también es el día que se revela el Malhut, el reinado de Dios sobre toda la realidad. Rosh Hashanah es el día del Tikkun Olam. Es el día en el sí, cual rezamos para que Dios se revele a toda la humanidad y lo que hemos dicho, el pasuk de que y el espíritu de la impureza, que en hebreo impureza es bloqueo, todo aquello que bloquea la santidad inherente a todo, que se vaya. Es el día que rezamos para eso. Entonces tiene esa doble modalidad. El juicio, que tiene que ver con Agar también, y la responsabilidad que tenemos, y también la revelación del reinado de Dios, es decir, la santidad en todo. Como decimos también, que Agar luego se transforma en Keturah. Y también el perdón, sí, es una muy buena conexión. vale. Uf. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿O no? No es obligado. Yo quiero preguntar o opinar, eh, me ¿Quién volaste la habla? cabeza, Isaac. ¿Dónde Rita, está? Rita, Rita, ¿por qué no te ah, veo? Ah, porque no ah, tienes a ver, la cámara. a ver si aquí me veo. Ah, ahí, sí, Sí, bueno, yo no me veo, pero bueno, ok. te vemos. Este, aquí algo que me voló la cabeza es, sí, Sara fue ella, ay, no, es que no sé ni cómo explicarlo, ni, ay, hablaste muchos puntos, pero relativamente a Sara, de cómo se comportó con Agar, siempre que leo en la parashá y especialmente eso,
híjole, los comentarios y lo que hablaste eh, cambió otro panorama y me dio también más temor de decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar, que transformar? Porque es el ticún y como estaba diciendo la compañera, la responsabilidad. ¿En qué aspectos tendríamos que poner nosotros atención para poder trabajar en el ticún? Porque yo creo que he estado trabajando en poner los objetivos, en que a veces me siento desorganizada en cuanto a las cosas que debo de trabajar y, y bueno, pero estoy ahí trabajando en mi ticún a mi paso, pero no, hoy me voló la cabeza, me voló la cabeza y de verdad, si Sara, que fue Sara, matriarca, una mujer tan virtuosa, nosotros en qué lugar quedamos, pero pues bueno, es parte de. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos aconsejas? En, Gracias. ba- en base a ti, gracias, Rita, por la pregunta. En base a lo que hemos visto, pues yo creo que cuando, como decía Radak, que dice, parafraseando al sabio, qué tan grande es ese es el perdón cuando se puede actuar y uno no lo hace, y el poder de la responsabilidad que uno tiene sobre aquellos que están pues bajo la responsabilidad de uno. O sea, creo que te quedas más con el perdón o con no dejarse llevar por un impulso pues más violento. A veces es necesario, hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Porque uno puede decir, ah, bueno, pues no sé, si mi esposo me pega, pues pido perdón o le perdono y está bien que me pegue. No, no. Hay momentos en los cuales uno tiene que defenderse y, por ejemplo, el 7 de octubre hay que defenderse y demás, sí, pero no dejarse llevar, eso quiero decir, no dejarse llevar por ese impulso y buscar la forma pues de reconciliar, de reintegrar. Por lo menos eso por un lado, diría eso, no dejarnos llevar, aun cuando uno tenga la razón, importante, aun cuando uno tiene la razón, y después cultivar la mirada que nos invita después el Ain Tová, el buen ojo, de ver que a pesar que hay gente en el mundo pues que es mala y la clipa, ¿no? Sasara expulsa a Ismael porque es clipa. Clipa es ese bloqueo, vamos a llamarlo el mal. Pero no hay mal en esencia. La mirada de la Kabbalah es reivindicar en última esencia que no hay nada fuera de Dios. Entonces, si hay clipa temporalmente, porque la clipa va a ser erradicada, ¿no? En ese día voy a sacar al espíritu de la impureza, de la clipa, del bloqueo de la tierra. Entonces, temporalmente sí hay que tener cuidado, a veces hay que separarse, hay que poner límites. No es que no, o sea, sí hay que poner límites, pero ¿de qué forma y con qué visión? O sea, yo no pongo límites ya sea a mi hijo porque es malo a la pareja o la pareja a mí o a un vecino porque sean malos en esencia, ni siquiera los palestinos son malos en esencia, sino porque tengo que hacerlo, porque a lo mejor pues tengo que, no sé, protegerme o tengo que no permitir algo, pero en última instancia reivindicar esa mirada de bien esencial. O como el Rav Kook lo llamaba, lo llama el Tov HaKlali, el bien absoluto, y lo que el Zohar llama el ojo blanco. El Zohar habla que en Keter hay un ojo blanco, Eina Jivera, que en ese nivel no ve el mal, no existe el mal, es incapaz de ver el mal. Ahora, no hay que forzarlo, es un trabajo espiritual de toda una vida. Porque luego las personas se van al otro extremo y dicen, ah, pues el caso clásico del maltrato. No, pues mi maltratador es perfecto, buenísimo, quiero mucho. No, ahí hay codependencia. Pero en última instancia, resumidamente, poner límites sí, alejarnos a veces sí, no digo que no, pero siempre cultivando la mirada del bien esencial, el ojo blanco, el de Keter. Qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Baruch Hashem. Gracias, Baruch Isaac. Hashem.